Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida gigante y los invito a que se unan a nuestra comunidad dándole ese botón rojo de suscribirse, no se arrepentirán. Hoy vamos a desentrañar los hilos de una historia de amor que, como bien lo dice nuestro título, nadie vio venir. Hablamos de Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que juntos evocan una conexión que desafía lo convencional, un amor que nació en circunstancias inesperadas y que nos demuestra que los sentimientos verdaderos pueden surgir de los lugares más insospechados. Vamos a explorar cómo estos dos personajes se encontraron, qué los unió y qué obstáculos tuvieron que superar para que este amor floreciera. Prepárense para un viaje emocional, lleno de giros, sorpresas y, sobre todo, de la belleza cruda y auténtica de un romance que se forjó a fuego lento, pero con una intensidad arrolladora. Así que pónganse cómodos, acompáñenme en este relato y descubramos juntos el amor que nadie vio venir. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Conocer a nuestros protagonistas. Por un lado, tenemos a Halil Ibrahim, un hombre cuya vida, al parecer, seguía un curso bastante predecible, lleno de las responsabilidades y las rutinas que a menudo marcan el día a día. No sabemos exactamente qué lo definía al inicio, pero imaginamos a alguien con sus metas, sus aspiraciones, quizás un poco reservado, alguien que hasta ese momento no anticipaba la revolución que estaba a punto de entrar en su vida. Y por otro lado, Esla. ¿Quién es Esla? ¿Qué la hace tan especial? A menudo las personas que cambian radicalmente el rumbo de otras son aquellas que aportan una perspectiva fresca, una energía diferente, o quizás, una vulnerabilidad que desarma las defensas más férreas. Podemos imaginarla como alguien con una fuerza interior notable, tal vez un espíritu libre, o alguien que, a pesar de sus propias luchas, irradia una luz que atrae y conforta. La chispa entre ellos, ese amor que nadie vio venir, es precisamente lo que nos fascina. No fue un encuentro planeado, no fue una atracción inmediata y obvia para el mundo exterior. Fue algo que se gestó en la intimidad de sus interacciones, en miradas compartidas, en silencios elocuentes, en conversaciones que iban más allá de lo superficial. ¿Cómo se conocieron? Esa es la pregunta clave. Quizás fue a través de amigos en común, un encuentro casual en un lugar inesperado, o incluso a través de circunstancias laborales que los obligaron a interactuar. Lo importante es que en algún momento sus caminos se cruzaron y algo cambió. Es fascinante pensar en los inicios de un amor así. A menudo el amor inesperado florece cuando no estamos buscando activamente una relación, cuando nuestras vidas están ya en marcha y la idea de una nueva conexión no está en el radar. Esto puede ser porque uno o ambos ya han pasado por decepciones, o simplemente porque sus prioridades estaban enfocadas en otros aspectos de la vida. Halil Ibrahim, tal vez, estaba inmerso en su carrera, o quizás cuidando de su familia. Esla, por su parte, podría haber estado persiguiendo sus propios sueños, o lidiando con sus propios desafíos personales. Y de repente surge esta conexión. Podríamos imaginar que hubo barreras iniciales, prejuicios, o simplemente una falta de conciencia de los sentimientos que estaban empezando a nacer. Quizás al principio lo que sentían era amistad, camaradería, o incluso cierta incomodidad por la intensidad de la conexión que empezaba a formarse. Pero el tiempo, ese gran aliado y a veces juez implacable de los sentimientos, fue tejiendo la red. Las conversaciones se hicieron más profundas, los momentos compartidos más significativos. Halil Ibrahim podría haber encontrado en Esla una calma que no sabía que necesitaba, o una pasión que reavivó partes de sí mismo que creía dormidas. Y Esla, quizás encontró en Halil Ibrahim un refugio, un apoyo incondicional, o la validación de sus propios sentimientos que tanto anhelaba. Pensemos en los detalles que hacen que una historia de amor sea memorable. No se trata solo del gran romance, sino de los pequeños gestos, de las coincidencias, de esos momentos en los que uno se da cuenta de que el otro está pensando en ti. ¿Hubo alguna situación particular que marcó un antes y un después? Quizás un momento de crisis en el que uno apoyó al otro de una manera que demostró la profundidad de su conexión. O tal vez una simple anécdota como compartir una comida especial, una salida improvisada, o una larga conversación bajo las estrellas. Estos son los ladrillos con los que se construye un amor que perdura, un amor que, aunque impredecible en su inicio, se vuelve esencial en la vida de las personas. La química entre Halil Ibrahim y Esla debió ser palpable, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras.
Es esa sensación de estar en la misma onda, de comprender las miradas, de anticipar las necesidades del otro. Y es aquí donde reside la magia de un amor que nadie vio venir, en la sorpresa de descubrir que lo que creías que no estabas buscando, resulta ser exactamente lo que tu alma anhelaba. Por supuesto, no todo amor épico está exento de desafíos. ¿Qué obstáculos pudieron haberse interpuesto en el camino de Halil Ibrahim y Esla? A veces las mayores dificultades provienen de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. Quizás Halil Ibrahim tuvo que lidiar con la idea de comprometerse de nuevo, o de abrir su corazón después de haberlo cerrado. O Esla, quizás tuvo que luchar contra la duda, o contra las opiniones de terceros que no entendían la profundidad de su conexión. También pudieron existir obstáculos externos, diferencias sociales, familiares, o simplemente la vida misma presentándoles pruebas. Pero lo que hace a este amor tan especial es la forma en que lo enfrentaron. ¿Se rindieron ante las adversidades, o encontraron en su amor la fuerza para superarlas? Las historias de amor más inspiradoras son aquellas en las que los protagonistas eligen luchar por su relación, demostrando que el amor verdadero, cuando es genuino, tiene el poder de superar cualquier cosa. Es la perseverancia, la confianza mutua y la voluntad de hacer que las cosas funcionen lo que convierte a un encuentro casual en un destino compartido. Y es aquí donde la narrativa se vuelve más rica, más humana. No se trata solo de se enamoraron y vivieron felices para siempre de inmediato. Se trata del proceso, de la evolución de sus sentimientos, de cómo se fueron conociendo y aceptando con sus virtudes y sus defectos. La autenticidad de su conexión es lo que debió cautivar a quienes los rodeaban, o incluso a quienes simplemente escuchan su historia. Imaginen la sorpresa de amigos y familiares al ver cómo estos dos mundos, que parecían tan dispares, se entrelazaban de una manera tan hermosa. Ese nadie vio venir del título no es solo una frase pegadiza, sino una descripción precisa de la manera en que este amor irrumpió en sus vidas, trayendo consigo una alegría y una plenitud que no esperaban. Es la prueba de que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las buscamos, cuando nos abrimos a la posibilidad de que el universo tiene sorpresas reservadas para nosotros. La historia de Halil Ibrahim y Esla, sin duda, es una de esas sorpresas maravillosas. Es la demostración de que el amor tiene muchas formas, muchas caras, y que puede florecer en los corazones más insospechados. Hemos recorrido juntos los posibles inicios de esta historia, hemos imaginado los matices de su conexión y hemos reflexionado sobre los desafíos que pudieron haber enfrentado. La esencia del amor que nadie vio venir, reside en esa espontaneidad, en esa conexión que surgió sin previa planificación, pero con una intensidad que transformó sus vidas. Hemos visto cómo la amistad puede convertirse en algo mucho más profundo, cómo la vulnerabilidad puede ser un puente hacia la intimidad, y cómo la perseverancia es clave para construir un amor duradero. La historia de Halil Ibrahim y Esla nos recuerda que el amor no siempre sigue un guión preestablecido, a veces, la trama más hermosa es aquella que se escribe sobre la marcha con valentía, con pasión y con la profunda convicción de que se ha encontrado a la persona correcta. Gracias de verdad por acompañarme en este recorrido tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de historias. ¿Han vivido ustedes un amor que nadie vio venir? ¿Qué creen que hace que una conexión sea tan fuerte e inesperada? Déjenme sus experiencias y reflexiones en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o simplemente les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente pueda conocer esta hermosa historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.